Bueno, mis amados, quedamos donde en 2 de Timoteo estábamos, capítulo 4, ya entramos al último capítulo de esta epístola, estamos llegando al final nuevamente de otra carta, con la sabiduría, con la riqueza que nos da el poder entender y conocer lo que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo a este hombre de Dios. Como lo hemos dicho todas las veces, esta es la carta de despedida, por eso usted va a encontrar palabras ya donde Pablo empieza a despedirse, donde Pablo empieza a dejar todo en orden, a dejar instrucciones y a preocuparse mucho por lo que va a venir en los días siguientes a su partida. Sabemos que dentro de sus anuncios, digámoslo, proféticos, Pablo habló de la apostasía, de cómo se iban a levantar esos falsos maestros y que el antídoto era la predicación de la palabra. Por eso él le dice, y retomamos rápidamente lo que hablamos hace 8 días, le dice a Timoteo que sufra ¿qué? Su ministerio y haga obra de evangelista. Lo dijimos hace 8 días que no se trataba de hacer un ministerio evangelístico, sino a todo aquel que él viera tenía que predicarle. Nosotros seguramente no estamos encasillados dentro de un ministerio evangelístico, pero todos hacemos obra ¿de qué? De evangelistas. ¿Cuándo? Cuando le predicamos a los gentiles, a los que no conocen la palabra de Dios. Y entonces esta era la preocupación de Pablo, de que Timoteo se esforzara en predicar el evangelio. Entonces le va a dar, y dijimos también, a tiempo y fuera de tiempo, que no es ser imprudente y hablar a toda hora y que nadie lo calle, porque él da instrucciones claras allí. Si ustedes se vuelven conmigo allí a 1 Timoteo 4, él le dice a tiempo y fuera de tiempo, versículo 2, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Por eso es ordenadamente. Hay gente que se mete y habla y grita y dice es que es a tiempo, y apelan a este versículo, pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que habrá quienes lo escucharán de buena gana, habrá quienes no lo escucharán, habrá quienes lo reciban con gozo, habrá quienes no, pero lo que se hable tiene que hablarse conforme a la sana doctrina. Nosotros no podemos acomodar el discurso, nosotros no podemos cambiar. Hoy desafortunadamente vemos que la predicación del evangelio está sectorizada. ¿En qué sentido? En que palabra para los empresarios, palabra para no sé quién, palabra para los comerciantes, palabra para el industrial, palabra, pero la palabra es una sola y la palabra tiene que ser dada a todos de igual forma. Hoy vemos algunas iglesias que tienen, por ejemplo, la lucha de las clases y también tratan de ser políticos. Por ejemplo, es que luchamos por las minorías. Nosotros no luchamos por las minorías, porque si un hermano de raza negra se convierte, ¿qué pasa a ser mío? Hermano. Entonces, ¿por qué vamos a pelear por grupos sociales cuando el que se convierte automáticamente se vuelve mi hermano? Entonces se van politizando aún en la misma palabra de Dios, y Pablo no va a permitir que Timoteo vaya a hacer esto. Este es su gran consejo: habla y habla siempre la verdad. La palabra de arrepentimiento, la palabra de Dios es una sola y tiene que predicarse de la misma manera. Yo no puedo llegar al que tiene plata un discurso, pero al pobre otro discurso, al rico para que sea más rico y para que siga siendo pobre. No, la palabra es una sola. Seguramente no todos vamos a ser ricos, ni todos vamos a ser lo más, pero en la posición en que Dios nos coloque, Él siempre nos proveerá. Amén. Siempre tendremos lo necesario, lo justo. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios nos es propicio y su fidelidad es inalterable. Por eso el discurso es uno solo. Cuando predicamos aquí, predicamos la palabra de Dios, es para todo mundo, no solamente para sectores. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que él predique con autoridad, pero predique la verdad. Porque vienen tiempos, y lo decía ahí mismo, donde no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que queriendo escuchar o teniendo comezón de oír, dice la Reina Valera, van a correr a las fábulas. Y que sabemos por Tesalonicenses que por cuanto muchos no creyeron a la verdad, Dios les dio un espíritu para creer a la mentira, o sea, un espíritu de engaño. Y muchos, queriendo ver cosas fantásticas, astronómicas, místicas, entonces entran en fábulas, entran en cuentos. Y ya hoy uno, cuando
va leyendo la palabra, creo que algo que pasa es que Dios lo va llevando en una madurez, y en la madurez ya uno ve actos y cosas que ya uno dice, yo ya no las haría, porque le parecen a uno que son de gritería, de escándalo, de desorden, pero que no producen absolutamente nada, sino solamente atienden a las emociones de las personas, pero no a la madurez ni al crecimiento de un verdadero cristiano. Una persona es sana no porque haga muchas cosas o se la pase haciendo flexiones o ejercicios. Una persona es sana porque tiene una nutrición balanceada y adecuada, vitaminas, minerales, proteínas. Si alguien solo se dedica a comer proteínas, por ejemplo, pero no toma vitaminas, no tiene potasio, no tiene magnesio, pues ese cuerpo se va a desestabilizar. La madurez realmente consiste en que el cuerpo reciba todo lo que necesita para que proporcionado crezca. Por allá en Hebreos capítulo 5, versículo 12, si no me equivoco, dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos han sido desarrollados en el discernimiento del bien y del mal. Somos ejercitados y en ese ejercicio nosotros vamos adquiriendo una madurez. Hoy vemos cualquier cantidad de TikTok, de cosas por las redes sociales que para nosotros son una burla y un escarnio, porque hay gente que hace cosas que realmente no edifican el cuerpo, pero que sí lo ponen en tela de juicio. Esto es impresionante. Yo estaba allí en Girardot estos días con los pastores y llegó una noticia que capturaban como a 7 extranjeros allí. Todos tenían placas de capellanes. O sea, cuando los requisan les encuentran que estaban manipulando esto. O sea, todo lo que hacemos a veces, cómo nos desprestigian, cómo se va perdiendo realmente lo que necesitamos, esas herramientas para poder servir a Dios, usadas para el mal, empleadas. Por eso la responsabilidad que tenemos de portarlas con dignidad. Amén. Vamos dándonos cuenta a través de lo que hablamos aquí, de que necesitamos llegar a ese conocimiento. Cuando usted es una persona madura, cuando usted empieza a comportarse más al nivel del Señor que a su propio yo, ¿cierto? Siempre he estado como en esa escala, y la palabra nos lleva a todo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos comportar, cuál es el consejo que nos da el apóstol, cuál es nuestra prioridad. Y desafortunadamente hoy mucha gente habla y habla y habla y habla, pero no tiene palabra. Y no tiene palabra porque realmente nos quedamos con lo poco que un día nos enseñaron. Generalmente cuando uno comienza es cuando más hambre tiene y sed, ¿no? Uno se quiere absorber todo lo que le den, pero si ese proceso se queda ahí, pues nunca vamos a crecer, vamos a quedarnos como los bonsai, ahí frondositos pero chiquitos, porque no nos dan. Por eso lo importante de esto. Entonces aquí retomamos en el versículo 5, creo que habíamos quedado la última vez, si no me equivoco. Hay los que toman nota y hasta dónde tienen apuntes y háganmelo saber. Bien. Bueno, versículo 6, retomemos, señora. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. Pablo ya está llegando al final de su carrera, al final de su vida. Y Pablo puede dar una mirada hacia atrás, ¿cierto? Sin remordimientos, sin tener allí nada de qué arrepentirse, sino como quien examina la obra, como quien construye algo y mira hacia atrás y dice, bueno, cuando pusimos las bases, ¿sí? Ok. Entonces, volvamos al 4, porque me dicen que llegamos en el 13. Amén. Y apartarán de la verdad, bueno, 4, vamos al versículo 4, por favor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y era lo que ya estábamos hablando hace un momento, de todo lo que está pasando hoy. De la gente quiere que el cigarrillo ungido, que la cachetada bendita, que la peinada espiritual, que un poco de cosas que solamente producen es risa, escarnio, oprobio frente a la gente que no conoce la verdad. Lo digo porque tengo amigos, compañeros que en algún momento de la vida cruzamos caminos, y tengo uno especialmente que es del colegio, lo tengo en mi Facebook, y el hombre no sé si tuvo una mala experiencia, algo le pasó, pero odia la fe cristiana. Más que la fe es la religión, ¿cierto? La iglesia como tal. Habla terrible de los pastores,
No sé si él lo sepa, me imagino que sí, si me echará a mí algún comentario, no sé, pero todo lo que es de vergüenza, todo lo que es para hacer mofa, él lo sube en las redes. Entonces yo lo veo, por eso lo sé. Y entonces sube un video, unos cantando, deja la botella de ron y todos bailando y todos gritando, dando, y todos dicen, pero no sé qué, los comentarios. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestras fábulas hacemos muchas cosas y eso realmente no edifica. Yo creo que algo que edifica es cuando hay un buen testimonio, algo que edifica es cuando hay una palabra de sabiduría, algo que edifica es cuando realmente nosotros amamos, especialmente eso, el amor. Porque yo puedo tener mucha sabiduría pero no amar, pero el amor realmente es lo que va a impactar y a impregnar a otros. Mucha gente viene aquí y dice, yo entré y me saludaron con amor, o pueden decir lo contrario, fuimos y nadie, como si fuese cada uno por su mundo, tratando de solucionar sus propios problemas. Es lo que así marca la diferencia, y es lo que la iglesia primitiva lo vemos como el patrón y como realmente lo que lo llevó al éxito. Dice que no había ningún ¿qué? Necesitado, porque todos tenían algo, y no era dinero, era amor. Porque usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene amor, o pueda que no lo tenga, pero si tiene amor usted va a tener que dar, siempre habrá algo para dar. Bien, entonces ya sabemos lo de las fábulas. Cuídese usted de todos estos movimientos y de todas estas cosas que eso no trae ningún crecimiento, no trae nada, solamente nos tienen ahí entretenidos, capturando nuestra atención en cosas que nunca nos van a sentir de provecho. Por eso la necesidad, de provecho, por eso la necesidad de estudiar y de leer y de poder entender que cada vez que usted lee la palabra hace algo muy importante, y es que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad traerá libertad. Amén. Bien, versículo 5 ya lo habíamos dicho, pero rápidamente lo mencionamos. Pero tú, sé sobrio en todo. Y la sobriedad no es de no tomar y andar en sano juicio. La sobriedad es de un comportamiento que precisamente maduro. Cuando alguien es maduro es sobrio. Cuando es inmaduro, pues realmente va a salir con cosas que nos van a sorprender y que nos van a dejar allí de muy impactados. Pero esa persona ya con tantos años y tan niño o tan inmaduro, pero realmente la sobriedad tiene que ser la madurez. Y Timoteo, aunque era joven, ya lo hemos dicho, no tan joven, pero era joven para su cargo, es un hombre que tiene madurez, es un tipo que ha sido preparado, entrenado a los pies de Pablo, y que ha guardado ese buen depósito que ahora lo va a necesitar mucho cuando Pablo ya no esté. Pero tú sé sobrio en todo. ¿En qué? En todo. Necesitamos ser sobrios en todo. Soporta las aflicciones. Ya sabemos las que Timoteo estaba cruzando, los falsos maestros que se querían allí infiltrar, que querían perturbar la fe, el gobierno que les era opositor, perseguidor, y fuera de eso, pues dijimos también que la edad de Timoteo había sido para muchos motivo de menosprecio y de no querer reconocer el liderazgo de Timoteo. Haz obra de evangelista, ya lo dijimos también, que no se trataba de que él se volviera en ese ministerio de Efesios 4:11 como evangelista, porque el cargo y el ministerio que estaba ostentando y sufriendo allí Timoteo era de pastor, era el pastor de la iglesia. ¿De dónde? De Éfeso. Amén, de Éfeso. Y él tenía que seguir predicando, seguir hablando la verdad, y ojalá llegando a los que nunca habían escuchado el evangelio, porque nosotros generalmente les hablamos a los mismos, pero necesitamos llegar a los jóvenes, necesitamos llegar a muchos que hoy tienen dudas, que tienen incertidumbre, que no saben y necesitan un consejo sabio. La juventud hoy está necesitando mucho de nosotros. Este tiempo me he encontrado jóvenes: pastor, ¿yo qué hago en esto? Mire, me quiero hacer aquello. Y a veces poder darles un consejo sin venir a imponer, sino realmente con el amor y la verdad, a traer esa convicción que puede generarse en el corazón. Hermano, pues tú lo puedes hacer, pero trae esto, trae aquello, tú decides. Y toda la gente dice que es cierto que no. Bueno, estoy presentando las situaciones, las diferentes circunstancias, pero tú decides. Hermano, porque sos del diablo. No, así nadie se convence. Eso lo único que trae es intimidación.
En la cárcel uno encuentra cualquier cantidad de testimonios de gente que... De hecho me encontré ayer, el martes un muchacho que hablaba acerca de que él era hijo de su hermana, era pastora. Su hermana era pastora y que su vida era muy difícil y que él había tomado el camino equivocado, que nunca había querido escuchar, y pues era de un movimiento muy religioso. Pues el hombre terminó fue por en el sentido o la orilla totalmente opuesta. Su hermana aquí muy religiosa y él pues en el otro sentido, precisamente por lo mismo que vemos, por esa saturación, por esa imposición que no trae vida, porque al final de cuentas, como dice Colosenses, no pueden contra los apetitos de la carne el duro trato del cuerpo, ni todas esas cosas, no toques, no mires, porque al final las pasiones y esta carne no redimida va a terminar fallando. Eso lo dice el apóstol Pablo, y eso lo sabemos todos, que estando aquí, que queriendo hacer las cosas bien, a veces las terminamos haciendo mal, a veces terminamos ofendiendo, a veces terminamos llenos de celos, de ira, de no. Usted puede que usted ya no adultere, pero usted sigue pecando y sigue pecando de otras maneras, donde usted dice, Dios mío, ¿por qué no me pude controlar? ¿Por qué no tuve una palabra de sabiduría? ¿Por qué no respiré hasta 3 o 4 y no me callé? Entonces, es eso lo que está hablando allí él. Haz obra de evangelista, predica y cumple tu ministerio. O sea, sigue batallando, sigue luchando, y el que se lo está diciendo es un hombre que ha cumplido, y que vamos a ver en los siguientes versículos todo lo que él va a empezar a presentar en estos siguientes 3 versículos. Amén. Versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y entonces él va a dar esa mirada atrás, y él en ese versículo 6 va a hablar de una realidad presente. ¿Cuál es su realidad presente? El final de su vida, el final del ministerio que llevó a cabo, el decir, ya estoy esperando, estoy oyendo los pasos de los guardas que vienen de los soldados para llevarme al martirio. Yo ya lo que tenía que hacer, ya lo hice. Yo ya corrí la buena carrera, peleé la buena batalla, por lo demás ya solo me espera la corona. Lo va a decir en otros versículos adelante, pero él está haciendo un resumen de su vida. Lo siguiente que va a decir en el versículo 7, allí dice, he peleado ¿qué? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El pasado de Pablo, durante el cual había sido fiel a la vida cristiana. Está haciendo un resumen. En el 6 dice, ya estoy para ser sacrificado, llegué a mi final. En el 7 está haciendo un recuento, he peleado, he luchado, todo en tiempo ¿qué? Pasado. Está recordando toda su vida cristiana, pero también está viendo en ella una fidelidad de Dios en él. Acordémonos que Pablo no es el que dice, es que yo soy muy bueno, es que yo sí como oro, es que yo sí como ayuno, es que yo sí como... No, Pablo reconoce en todo tiempo que lo que él tiene y por lo cual ha podido hacer lo que hizo fue la gracia de Dios. Y más que todos, pero no yo, la gracia en mí. Y es el favor de Dios, porque a veces nosotros nos queremos robar la gloria de Dios, sentirnos buenos, sentirnos que nosotros sí hacemos más, que somos... Por eso la palabra nos llama a todos siervos que inútiles. Hacemos lo que tenemos que hacer. Nadie hace más de eso, nadie hace más de ahí. Porque el que puede hacer más ya lo hizo, y lo hizo todo y completo por nosotros. Amén. No es hacer más que yo sí como busco. No. Si usted lo busca es porque lo ama, pero no porque usted esté haciendo más que nadie. Amén. Aquí se acaban los protagonistas y los que quieren llevarse toda la gloria de lo que hacen. No, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahí está. Si yo estoy aquí parado, no es por mí, no es por todo lo que yo haya hecho en otros años, es por la gracia de Dios. Y se lo voy a decir por algo, porque 18 años antes de convertirme, Dios me dio una palabra que me iba a usar y que iba a ser siervo de él. Entonces me lo dijo antes de haber hecho algo bueno. Entonces yo concluyo que no fue por lo bueno que yo hice cuando me convertí, sino fue porque Dios ya desde antes, mucho antes, los peores años de mi vida, en pecado, hundiéndome en el fango, Dios me dijo, vas a hacer. Entonces yo concluyo que no es por todo lo bonito que haya hecho, por todos los días que me aparté, por todos los retiros que tuve, por todas las veces que leí la Biblia, sino porque Dios ya desde antes
me había conocido, me había apartado, me había llamado, me había predestinado, me había justificado. Para yo hoy venir a decir, Dios, es que mírame lo bueno que soy, como dijo el fariseo. Cuando le dijo, allí véndalo, repártalo, no pudo. Pero llegó Zaqueo, capítulo siguiente, y le dijo, y todo el que ha robado le devuelvo, y hasta 4 veces más. A veces hay gente que no conoce tanto, pero cuando habla, hace cosas tremendas, que los que creemos saber y conocer, ni siquiera nos atrevemos a hacer. Usted encuentra gente afuera que dice, hermano, lo que necesite, cuánto. Y el hermano que no, espere, déjeme orar a ver. ¿Por qué? Porque tenemos muletillas y tenemos cosas. Pero hay gente afuera que tiene un corazón tan hermoso que solamente Dios en un momento va a tocar, va a transformar y va a convertir en diamantes a esas personas que están allá afuera. Eso es importante. Tengan muy presente eso. Y el versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman ¿qué? Su venida. ¿Es el trabajo o es el aguardar con esperanza? ¿Usted qué entiende ahí? ¿Ve? Pablo nunca está diciendo cosas que tienes que hacer para ganar algo, sino que todo el tiempo se trata de Dios, no de nosotros. Todo el tiempo es de lo que Él nos da, de la esperanza que tenemos en Él. Porque yo puedo hacer muchas cosas hoy como cristiano, pero no tener una esperanza, y eso me hace como si no hiciera nada. Lo más importante que tenemos hoy como iglesia es la esperanza. Es la esperanza de que Él va a venir. Es la esperanza que seremos tomados en el aire. Es la esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la esperanza que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Es la esperanza de una eternidad juntamente con Él. Es la esperanza de ello. Y no la esperanza de lo que yo hago, de lo que yo puedo hacer. Es que yo sí como estoy haciendo. Porque el hombre siempre va a querer poner los ojos en Él. Pero Pablo también, desde esa perspectiva y desde ese momento casi de su martirio, también está viendo un futuro. Mire que él ve su presente, su pasado, pero también está observando ¿qué? Su futuro. ¿Y su futuro cómo es? Súper glorioso. Hay corona, hay una manifestación de la justicia de Dios. Dios mostrará su justicia, Dios se revelará, Él recibirá todo. Dice, por lo demás me espera. Lo que viene no es tristeza, lo que viene no es estar abrumado, no es depresivo, lo que viene es gloria. Recibiremos la corona, realmente estaremos completos en Él, seremos felices. Porque la Biblia dice que se apacentará ¿qué? El buey y el león. Que en este lugar no habrá ya más llanto ni dolor. No habrá más enfermedad. Piense usted que si usted se le muere a alguien al que usted más ame, se le muere hoy. No duele, por supuesto. Cuando alguien parte hay mucho dolor. Nosotros los seres humanos estamos tan apegados a la vida. Y eso nos causa profundas heridas, tristeza. Conozco gente que ha venido en depresiones, 2-3 años de muerto su ser querido, de una depresión terrible, no pueden superarlo. El solo hecho de saber que nos volveremos a encontrar y que nunca más, escúchalo bien, nunca más nos volveremos a hacer. Eso es una esperanza grande. Yo creo eso. Usted. Digo, nunca más, ¿entiende? Si hoy tengo que partir mi corazón con algo que se me vaya, en aquel día nunca más. O sea que la plenitud de la felicidad está asegurada en Él. No sé si me logro hacer entender, porque la gente está buscando es aquí y ahora. Pero la esperanza dice que no es la que vemos, sino la que no se ve. Porque la que vemos ya no es esperanza.
Alguien dice, pues hermanos, que yo quiero aquí tener y pues no, esa no es una esperanza, porque usted puede tener, hay otros que tienen y usted la ve, pero saber que un día los que amamos, con los que se partieron seguramente, nos volveremos a encontrar y nunca más nos volveremos a separar, eso es una esperanza. Y es lo que está diciendo Pablo, a los que aguardan su venida, a los que tienen la esperanza de su regreso, a los que creen en sus promesas, a los que verán, ellos serán los que recibirán una corona de gloria. Entonces, ¿vale o no vale la pena? Lo vale todo, lo vale todo. Y eso es lo que Pablo todo habla y habla y habla, y la gente, ya vino la resurrección, decía, pues perturbaban la fe de la gente. Ese fue el problema. Ellos ya decían que ya había acontecido, que ya no esperaran nada, o sea, les estaba robando al evangelio ¿qué? La esperanza. Porque dice por ahí alguien, lo último que se pierde es la esperanza, y cuando la esperanza se pierde, apague y vámonos. Y el evangelio es eso, el evangelio es esperanza. Si no tenemos esa expectativa, pues realmente seremos como zombies, que teniendo nombre que vivimos, estamos. ¿Cuánto cuesta entender esto? Y a veces uno se lo dice a la gente que está pasando por un dolor y ellos están tan ensimismados en su luto, en su dolor, que no pueden entender. Es difícil comprenderlo por nuestra misma estructura mental de este mundo. Siempre queremos y hacemos cosas como si fuésemos a estar eternamente. ¿Cuánto nos preparamos para la muerte? Nosotros no hablamos de eso. El solo hecho de pensarlo nos aflige. Pero lo único cierto es la muerte. El proverbista en Eclesiastés dice, porque mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Pero nosotros no, eso no hablemos, y qué temas tan horribles, no, como si fuéramos a vivir toda la vida, ¿cierto? No, lo que ellos anhelaban realmente no era tanto la experiencia del ser humano, sino el poder conocer y vivir en Cristo Jesús, porque todo gira en torno a la persona de Él. Los profetas que anhelaban haberlo visto, contemplarlo, ellos pronunciaron la promesa y desde lejos la vieron, pero para nosotros no es lejano, para nosotros está aquí y habita aquí, ¿cierto? Está en nuestros corazones. Entonces ellos anhelaban, ¿cierto?, poder estar aquí, poder contemplarlo, poder disfrutar de su presencia. Nosotros hoy lo tenemos. Por eso es lo irónico de que teniéndolo queremos volver a la sombra. Ya llegó, está entre nosotros, se nos ha revelado y queremos volver a la oscuridad. Entonces dice Colosenses capítulo 2, a la ley, a las fiestas, a ponerse, a quitarse, a hacer, cuando ya vive en mi corazón. Por eso es lo antagónico de que nosotros teniéndolo hoy queremos volver a donde los profetas anhelaban verlo, lo vislumbraban a la distancia, y nosotros que estamos con Él queremos volver al tiempo de ellos para ver de lejos. No sé si me hago entender.
Lo más tremendo de eso, porque eso va a seguir y va a aumentar. Esa es la verdad. Y nosotros podemos caer ahí, porque Dios lo permita. Pero lo importante de esos cuerpos desmembrados no es que estén desmembrados. Eso es terrible, claro que sí. Lo impresionante es que ellos se hayan ido sin Cristo. Eso sí es lo impresionante, ¿sí? Porque usted puede vivir 100 años y morirse e irse sin Cristo, pues perdió el tiempo. Esteban fue una víctima para nosotros prematura, seguramente. Tenía mucho para dar, tenía mucho para evangelizar, tenía muchas cosas que dar, pero Dios dijo, hasta aquí. Esa muerte no fue una muerte diferente a la que tú estás diciendo. Esa muerte fue lapidado. Yo no me imagino, porque usted lo cogen y le dan bala, un disparo en la cabeza y quedó ahí quieto. Que lo maten a uno lentamente, me parece que es mucho más difícil y no solamente en su dolor como víctima, sino en la mente de todos los que tienen que presenciarlo. Uno nomás ve los videos cuando cogen a alguien y empiezan a golpearlo y como que trata de convulsionar y golpear. Le dio un tiro y cayó y ya, se murió. Pero esa muerte lenta es mucho más dolorosa y mucho más salvaje, traumática. Entonces, vamos a seguir viendo eso. Pero el dolor nuestro es que la gente vaya una eternidad sin Cristo. Eso sí es un dolor. Y se lo digo porque en lo que yo tuve que levantar cadáveres, yo sin ser cristiano, yo cada vez que había un muerto decía, ¿se salvó o no se salvó? Siempre me hice esa pregunta. Y yo veía el que murió borracho, el que murió en una pelea en una tienda borracho a machete, de todas las formas yo vi muertos. Y mi pregunta siempre es, ¿cuál fue su último minuto? Y si se arrepintió. Porque al final todos vamos a morir, o en una cama, o de pronto en un accidente de tránsito. Un hombre llamado David Wilkerson, un predicador, un hombre norteamericano, fue importante este hombre, primero porque fue un hombre de Dios, pero él hizo algo que fue predicarle a las pandillas en Nueva York, en el Bronx, y está el famoso Nicky Cruz, el cual él convierte. Hay una película, una serie muy antigua de eso. El hombre dice un día en una predica, yo sé que Dios me va a recoger pronto, no sé si es un accidente de tránsito, no sé qué va a pasar. Pues evidentemente en un accidente de tránsito él perdió la vida. Era la manera que Dios se lo iba a llevar, fue la manera que Dios había preparado para recogerlo a él, y no sabemos cuál ni qué, en qué forma nos va a acontecer a cada uno de nosotros. Pero Pablo dijo algo. Pablo no iba a morir en su cama con todos sus amigos, sino iba a morir decapitado. O sea, nosotros sí comparamos la violencia hoy, pero esto era terrible. Usted que lo coja un león y se lo coma uno por pedacitos, a mordisquillos, eso no es una muerte mejor que la de los policías, no. Pero la convicción que tenía esa gente de lo que les esperaba después de ese martirio es lo que hacía la esperanza, es lo que hablamos en esta noche. Y decir, listo, fue duro, pero coronamos. Fue duro, pero tenemos la vida eterna. Fue duro, pero hoy somos consolados. Acuérdense la parábola del rico y de Lázaro. Señor, deja que me dé agua, porque tú tuviste tus bienes en la tierra, comiste, la pasaste bien. Este tuvo solo necesidades. Este es aquí consolado y tú eres aquí, ¿qué? Afligido, atormentado. Y no por un ratico. Ese es el problema. El problema no es que nos cojan y nos torturen aquí 10 minutos y nos vayamos de este mundo. El problema si no es una eternidad sin Dios. Ese sí es un problema. Y desde aquellos días yo miraba y decía, ¿será que se salvó? El hombre que murió en la borrachera más impresionante, y yo decía, ¿será que alcanzó a arrepentirse? Y no tenía temor de Dios hasta ahí. Pero siempre el destino de los muertos me preocupó, siempre. Y es lo mismo que hoy tenemos. ¿Qué importa si esta noche Dios nos llama? El importante es estar en el libro de la vida. Ese es el problema. Gente que muere tranquila, pero no sabemos su eternidad dónde la va a pasar. Amén. Y sigue diciendo,
Por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia. 3 tiempos: presente, pasado y futuro. En el 7, que es el pasado, Pablo considera completa su vida, porque había logrado por medio del Señor todo lo que Dios lo había llamado a hacer, como su discípulo, como su soldado, como su atleta y como su sembrador. Y Pablo dice: ¿cuál fue el ministerio que Dios me dio? Hablarle a los gentiles, predicar su evangelio. ¿Qué he hecho todos estos años? Predicarle a los gentiles. Entonces concluye que había terminado ¿qué? Su carrera. Hay gente que todo el tiempo se va muriendo y dice: si yo no hice, dejé de hacer, si yo hubiera ido. O sea, la lamentación es por no haber hecho. Pablo tiene la satisfacción que lo que Dios me mandó a hacer, eso fue lo que hice. Ahora, pongámoslo en nuestros términos actuales, no de muerte, no de agonía. Lo que Dios nos mandó a hacer, lo hemos hecho. Pablo tenía un llamamiento claro, expreso, tácito. Era predicar a los gentiles, ser apóstol de los gentiles o enviado a los gentiles. ¿Lo hizo? Lo hizo. ¿Nosotros a qué fuimos llamados? ¿Lo estamos haciendo? Podemos decir un día como Pablo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla. O la verdad es que me dio perecita, es que ya cuando quería empezar es que me estoy muriendo. No, desde ya. No esperemos a que venga una enfermedad terminal para decir: ay, ahora sí quiero aprovechar el tiempo. No, ya. Y cuando venga la enfermedad, pues ya podemos decir: bueno, pero hemos cumplido el ministerio. Si Dios ahí me llamó a ser pastor, pues bueno, lo estoy haciendo. Seguramente no lo he acabado. Claro que no lo he acabado, pero ya lo estoy haciendo. Ahora, ¿qué nos está llamando Dios en cada uno de nosotros? En eso que nos ha hablado internamente, porque yo no podría decirle a nadie diferente a lo que yo puedo hacer y a lo que yo tengo convicción de hacer. Dentro de las locuras, hace muchos años, cuando yo comencé mi vida cristiana, estábamos recién empezando. Yo no era pastor, sino recién convertido. Un día vino a mí una palabra fuerte, no le digo que audiblemente, porque nunca lo he escuchado así, pero me vino una convicción a mi corazón y vino una palabra y era Pablo. Y yo me volteé en aquellos días, estoy hablando de hace 20 años, y le dije a mi esposa: mira, Dios me dijo que como Pablo. Y yo me quedé callado y bueno, pasaron todos estos años. Y hace unos días, cuando estoy hablando de Pablo, me vino la misma palabra, hablando todo lo referente a los gentiles, a quitar la ley, a hacer o sea, la libertad que Cristo nos ofrece. Y pude entender. Por ejemplo, Dios me permitió estar en la iglesia mesiánica, conocer mucho del mesianismo, las fiestas, de celebrarlas. ¿Y por qué digo esto? Porque nos abre el espectro, nos permite entender. Yo le hablaba a los pastores en aquella época, Levítico 23, de todas las fiestas judías, de todo lo que tenía que ver con Levítico 25, el gran jubileo, todo lo que tenía que ver con la costumbre de la ley. Y ahora yo entiendo, digo, bueno, ahora puedo hablar con mayor propiedad porque conozco esa parte que muchos de pronto pastores, digo ministros, no conocen. Pablo, y guardando las proporciones obviamente, Pablo conocía a alguien del fariseísmo, era Pablo, y podía hablar con propiedad algo que no era porque alguien se lo dijo, sino porque por experiencia lo había vivido. Pablo sabía y entendía lo que era perseguir a Cristo, porque él lo había perseguido cuando perseguía a su iglesia. Pablo va a entender el valor de la gracia. Perdón, no era al revés. ¿Por qué? Porque él va a decir: no mereciendo más, como un abortivo, él me escogió como el último. Entonces, al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que cree que ha hecho las cosas bien, pues él siente que como que Dios está en deuda, como que hay que premiarlo por haber estado ahí. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, hemos vivido muchas cosas que nos han permitido hoy poder entender la libertad, poder quitar el yugo,
poder decirle a esta persona: acércate confiadamente a ese trono, no por lo que tú hagas, no porque tú tengas que hacer, sino por esa gracia que te espera, que te abre un camino, que te da acceso, que no te pone obstáculos. Dice que los fariseos ni entraban ni dejaban entrar, pero la gracia te abre un camino, que ya tú lo tomes o no, porque muchos procurarán entrar ahí, pero como no es por que yo quiera, sino por esa gracia de Dios. Y entonces la gracia toma un mayor sentido, porque muchos procurando hacerlo no han podido, y nosotros hoy estamos. Nos somos muy bendecidos, agradecidos todo el tiempo. Gracias, Señor, no mereciendo nada. Tú no lo das todo, tú eres fiel, siempre fiel. Entonces uno vive totalmente agradecido. Pero si yo siento que alguien me debe, si yo voy y trabajo, ¿qué es lo que yo espero cada mes? Una paga. Es que, Señor, dame. El pueblo de Israel: Señor, ¿no has visto nuestros ayunos? Y Dios dijo: no he visto nada, porque ustedes demudan sus rostros, ustedes hacen algunos sacrificios, pero ustedes no parten el pan con el hambriento, ustedes no son justos con su salario, ustedes se roban entre hermanos, se cobran altos intereses, falsean la pesa. Quiere que los trate como justos. No es lo que yo quiero, que ustedes cambien ese corazón, más que hagan cosas. Eso es Isaías 58, lean. Antiguo Pacto. Pablo dice: celebremos en 1 Corintios, celebremos hoy, ¿qué? La Pascua. No con mentira, no con maldad, sino con los panes de sinceridad y verdad, sin la vieja, ¿qué? Levadura. Ellos querían hacer su rito, sus hierbas amargas allí, porque la Pascua se celebra con hierbas amargas. El cordero tenían que mojarla allí y comerla. Y el Dios dice: no. Pablo le dice: perdón, no, ya no. Ahora es con panes de ¿qué? De sinceridad, porque la fiesta que precede a la Pascua es los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día haréis santa convocación. Ningún trabajo de esclavo haréis. ¿Ven? Ahora celebrémoslo como tiene que ser. Amén. Bueno, sigamos. Entonces, Pablo ha hecho todo. Octavo, entonces habla de esa corona de justicia. Y está Pablo haciendo una imagen. Acuérdense que se jugaba algo, allí había en Grecia, pero también en Corinto se habían hecho algo que eran las Olimpiadas. Corinto era muy famosa porque ellos también hacían las Olimpiadas, y allí se hacían muchos deportes, el atletismo, todo esto como en Atenas, y a los campeones se les colocaba ¿qué? Una guirnalda, una corona ahí laureada. Y entonces Pablo está hablando y está haciendo referencia a esa corona, que es como el final de una carrera, es como el haber llegado a la meta y haber ganado legítimamente esa carrera. Es la guirnalda laureada que se colocaba en la cabeza de dignatarios, militares o atletas victoriosos. La Biblia nos habla de 4 coronas. La primera está en Santiago, capítulo 1, versículo 12, habla de la corona de la vida. Ahí sí, si de pronto me colaboran, Santiago, por favor. Santiago, capítulo 1, ya estoy buscando aquí, versículo 12. Bienaventurado. La corona de vida. La leo aquí para los que no escuchan por internet. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces él va a hablar de una corona de ¿qué? De vida. Amén. En 1 Tesalonicenses 2:19 vamos a encontrar otra corona. Esa es la corona de gozo. Imagínense, hay una corona de gozo. 1 Tesalonicenses 2:19.
Dice la palabra allí, la leo para los que nos están escuchando, nos van a escuchar, los 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Nosotros sois nuestra gloria y gozo. Está hablando de una corona de ¿qué? De gozo, de alegría. Gozo o corona, mire lo que está diciendo ahí en el 19. Gozo o corona, ¿no sois vosotros acaso gozo o corona de que me gloríe? Entonces habla de una corona de ¿qué? De gozo. Primera Corintios capítulo 9 versículo 25. Primera Corintios 9 versículo 25, ahí está. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona ¿qué? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces también hay coronas de ¿qué? De incorruptibilidad. Entonces decimos que hay una corona de vida, hay una corona de gozo, hay una corona de incorruptibilidad, pero también encontramos en primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 4, una corona de gloria. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces todas estas coronas hablan de la naturaleza de esa corona que Pablo está mencionando allí, esa que él va a recibir, ¿sí? Y parece indicar el contexto que está hablando de la justicia eterna de Dios. Algo que vamos a recibir de parte de Él, porque todo lo que nosotros podamos tener aquí y en el mundo venidero es porque Dios nos lo provee, porque Dios nos lo da. Amén. Él nos dará, nos recompensará, pero será Él, no nuestra condición ni nuestra petición, sino lo que Él nos dará. Como el que le dio 5 talentos, como el que le dio 2, como el que le dio 1. Él mira conforme a la capacidad a cada uno le dio. También nosotros recibiremos en la justicia de Él. Será la justicia de Dios, no la nuestra. ¿Usted no le ha pasado que usted se compara con otros a veces y que usted siente que le deberían dar más? A veces nos pasa como el denario, que queremos cobrar más porque llegamos primero, pero los últimos van a recibir igual. Yo llevo 20 años y alguien llega hoy, pum, pum. Y yo por el contrario, me tengo que alegrar, ¿sí? Y no angustiar. Pero yo llevo 20, y entonces, no. Yo he entendido que si nací para colocar un ladrillo, ese es mi propósito. Habrá quien coloque 100. Y es tan importante los 100 como el ladrillo. Cuando uno entiende eso, uno deja de competir. No deja de sentir que le corren la banca y que a toda hora siendo uno amenazado, ¿no? Yo hago lo que Dios me mandó a hacer, y eso es lo importante, hacer lo que Él quiere que yo haga. Punto. Si yo voy pretendiendo hacer muchas cosas y Dios no me llamó a eso, pues va a ser en vano mi trabajo. Pero si yo hago lo que Él me mandó a hacer, es importante. Y es parte de lo que se necesita en el reino. No es más. Si usted nació para hablarle solo a uno, hay que hacer ese uno. Si le habló para hablarle a 10, hay que hacer esos 10. Porque Él estará ahí para darnos las fuerzas y la capacidad para cumplir el propósito. Amén. Sigue diciendo allí, vamos a terminar ya con los últimos, no todo, pero sí, allí hablando de la corona, del versículo 9 al 22, ¿cierto? Ya Pablo va a empezar a informar sobre la condición espiritual, actividad y otros datos acerca de ciertos hombres, vamos a mencionar algunos, y mujeres que contribuirían a la construcción o a la destrucción del ministerio. Pablo está haciendo ya un recuento final, vamos a ver nombres allí, como Alejandro, como Lucas, vamos a ver allí nombres que fueron importantes en el ministerio, algunos hasta el final de Pablo, pero otros en el camino se apartaron y lo dejaron solo al apóstol.
Él allí lo va a expresar. Por eso digo que esta carta se denomina el canto del cisne, el final de la vida, ya cerrando todo lo que tiene que ver con la existencia de él. Él está dando un reporte a Timoteo y va a pedir allí con alguna ansiedad, va a decir, procura venir pronto. O sea, vamos allí nuevamente, por favor, Timoteo. ¿Qué? Es un nombre propio, es un nombre. Ok. Bien. Amén, sí. Dice, procura venir pronto a verme. Ese versículo lleva tanto sentimiento. Él sabe que Timoteo puede llegar tarde. Yo en mis apuntes puse la cama vacía. ¿Se acuerda de la historia de la cama vacía cuando llegó a ver a su amigo, que le dijo, ven pronto a verme, amigo mío? Muchos suelen quererme, todos de mí se han olvidado, ¿sí? De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, decía la canción. Y dice que cuando llega el día entra al hospital y encuentra la cama vacía. Es lo que está pasando aquí. Pablo le dice, procura, o sea, en lo que te sea posible, te lo pido encarecidamente que no tardes, porque de pronto cuando tú vengas ya no te pueda ver. Tú no sabes cuánto te amo, Timoteo. Tú no sabes lo importante que ha sido todos estos años en mi ministerio. Algo yo anhelo y es verte. Pronto, pronto, Timoteo, porque mi tiempo se acerca y te quiero ver. Pablo amaba a Timoteo. ¿Cómo? Sí, claro. Era una petición que él había hecho a Pablo para que le llevara ¿qué? El capote. No, es una situación porque se entrelaza lo ministerial, lo espiritual, pero también lo humano. Lo que él anhela, lo que él desea. No la está pasando bien. Él se está anticipando. Si usted lee todo, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, si alcanzamos, el versículo 21 dice, tráeme el capote porque hay invierno. Y el capote era una especie como de manta, de abrigo, pero también una manta, como una manta. Y él va a tener que pasar el invierno, y él dice, tráemelo porque va a sufrir de frío en ese tiempo. En lo humano es también esa carencia de lo físico, de que tráemelo porque viene el invierno y voy a aguantar mucho frío. Y uno a veces en la Biblia piensa que son solo ángeles y todos volando. No, es la naturaleza, es lo físico, es el cansancio, es la dificultad, es la impotencia como seres humanos. Y ahí también se presentan estos renglones, todo eso, esos sentimientos allí, esos momentos difíciles de la vida que hay que afrontar, pero que también nos necesitamos los unos a los otros. Amén. 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, que es otro nombre, fue a Galacia, y Tito. Ellos están haciendo la obra. Pablo le está diciendo a Timoteo que este primer hombre, ¿cierto? También Demas lo ha abandonado. Había sido un hombre cercano a Pablo en el ministerio. No sé si hay Colosenses 4:14 si hace una mención, ¿cierto? Había caminado con él, pero llegó un momento donde al hombre le pudo más las cosas del mundo y termina dejando a Pablo. Y Pablo dice, me ha desamparado. Esa palabra se olvidó de mí. Abandonado por completo es lo que quiere decir esa expresión. Abandonado por completo. Bueno, voy a buscarlo rápidamente con los... Ahí está, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Hasta ahí, Demitas. Y uno dice, no, estamos con el hermano tal. Y en el ministerio pasa mucho eso. Uno camina con mucha gente, pero mucha gente en el caminar también pasa como Demas. Algunos porque se apartan para el mundo, porque se van. Y uno decía, pero cuánto trabajamos, todo lo que hicieron. Oiga, que yo de fulano de tal, ¿no? Y más, después de haber trabajado, de haberlo uno mencionado en sus declaraciones, en su gratitud, llega un día donde ya no se camina más. Pues Demas
Pablo lo está diciendo explícitamente, se había apartado ¿para qué? Para el mundo. Había sido seducido, aún el mismo temor. Por ejemplo, cuando había temor, muchos decían, no, yo mejor no me comprometo, no, están matando a los cristianos, déjelo ahí. Y el mismo temor y la misma cobardía lo que hacían era que ya no estuviese mal. Filemón también allí en su versículo 24 va a hacer mención de Demas, también lo va a poner allí como alguien colaborador, pero llega un momento en que deja de serlo y sencillamente toma su camino, es lo que está diciendo allí. Volvemos a leer, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Todas son regiones allí del Asia Menor. Solo Lucas está conmigo. Este Lucas es su amigo, el médico, su médico de cabecera, este es el que está pendiente de la salud de Pablo y también es el famoso evangelista. Toma a Marcos y tráelo contigo. Este Marcos es el mismo autor del Evangelio. Sí, el primero. Sí, Juan Marcos. Claro. Lo que pasa es que este versículo tiene un incidente, porque Pablo en su primer viaje misionero, Juan Marcos o Marcos, que es el mismo, se baja en un puerto después de haber pasado por Chipre, si se acuerdan cuando lo vimos en el mapa, y entonces Pablo se enoja mucho porque él los abandonó. Fue vergonzoso en aquel momento esta partida de Juan Marcos, seguramente en la inmadurez, es el primer viaje misionero, están viniendo todas las fallas. Cuando uno inicia algo nuevo, uno empieza a... Yo hay cosas, por ejemplo, para ejemplarizarlo, cuando uno hace una segunda iglesia o una obra, levanta nueva, no hacer, más bien levantar una nueva obra, suena mejor, ya uno corrige todos los errores que usted cometió en la primera, ¿cierto? Ya uno dice, ya no haría esto, haría lo otro. Si uno va a construir, tú que has construido, dices, ya no voy a cometer este error, perdí plata haciendo esto, ya lo hago más rápido así. Entonces los errores de lo primero ya no se van a repetir en lo segundo. Tiene uno que ser realmente muy, muy ciego para volver a repetirlo. Me dice, no lo haga así, hágalo de esta manera, es más rápido. Yo ya lo experimenté, ya lo aprendí a hacer. Y la práctica dice que hace al maestro. Entonces ya Pablo aquí está pidiendo la compañía de Juan Marcos. Dice, tráelo contigo, que venga Juan Marcos, porque nosotros todos podemos tener problemas, todos podemos tener dificultades, pero es de cristianos arreglar. Pasó un tiempo, Pablo se enojó muchísimo, Pablo tuvo enojo y un gran enojo, tanto que dividió un ministerio como el de Bernabé con él. Porque Bernabé era primo, dice aquí, de Juan Marcos. Y el hombre le tiró la sangre y dijo, no, es mi primo, no lo voy a dejar solo. Y dijo, bueno, listo, pues si usted quiere escoger a su primo, pues váyase con su primo. Y entonces Bernabé coge a Juan Marcos, se van para Chipre, acuérdense que él era de Chipre, se van para allá y allá empieza a hacer un trabajo, porque Bernabé es el nombre o significa consolación. Y entonces él va a consolar, va a preparar, lo va a volver a levantar ese ministerio, pero aquí ya Pablo lo está reconociendo y dice, dile que venga, miren lo que dice. Solo Lucas, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El que fue en otra época, ¿qué? Pasó lo de Onésimo, el mismo que fue inútil en otro tiempo, ahora siendo útil. Y yo encuentro algo aquí muy lindo, ahora me viene rápidamente a mi memoria. Encuentro dos ejemplos, que caminó con un Demas, que creía que era, y no fue. Pero tuvo problemas con un Juan Marcos, que pensaba que no era, y terminó siendo. Hay gente en nuestras vidas que vamos a creer que son y no lo van a hacer, y gente que consideramos que no lo son y van a terminar siendo, y ambos son importantes en la vida de uno y son necesarios. Entonces ahí es una gran lección de misericordia, de gracia y de oportunidad. El que tuvo la oportunidad la rechazó, y el que falló ahora la toma y va a ser útil, y le va a ser muy, muy útil a Pablo en su ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Parece ser que había algunas escrituras del Antiguo Testamento, algo que Pablo ya estaba redactando en estos papiros. El papiro pues era un papel muy costoso porque se hacía a través del cuero del animal, entonces era algo, souvenir muy muy costoso, y Pablo lo manda a traer allí seguramente para escribir algunas más de todo lo que tenía que hablar él, de sus consignas, y dejarlas allí guardadas. Entonces dice: tráemelo porque se me quedó en la casa de Tíquico, y pues cuando vengas, por favor, el capote. Mira el versículo 21, me adelanto, dice: procura venir antes de ¿qué? Del invierno, porque el capote le iba a ser muy propio. ¿Para qué? Para el frío. Se va a poner esto duro, y tráigame la prendita, que esa es buena para darme calorcito. Entonces tráigamela, porque todavía mientras esté en este cuerpo, pues bueno, hay que resguardarse del frío. Y le sigue diciendo allí: Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. Vuelve y menciona hacia Alejandro, el que perturbó y el que era fabricante de ídolos. Este hombre hacía ídolos, se había apartado por un tiempo de toda su idolatría, había caminado con Pablo, pero volvió otra vez atrás. El Señor le pague conforme a sus hechos. Allí está hablando Pablo de él. No sé, Hechos 19:24, hay una referencia allí. Y es este mismo que menciona. ¿Se acuerda que lo vimos en 1 Timoteo 1:20? Ahí está. Se cree que este pudo haber sido el mismo de los ídolos. Allí Hechos 19:24. Hechos 19. Ahí está, me dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que por un tiempo dejó su actividad, dejó su lucro, caminó con Dios, pero posteriormente terminó otra vez volviendo atrás. Eso es lo que dicen los estudiosos, que puede tratarse del mismo fabricante de idolatría. Dice que Alejandro se opuso a la enseñanza de Pablo. El ministerio de Pablo fue muy perseguido porque la gente se oponía, porque la gente se le enfrentaba y porque la gente se convertía en detractores de este evangelio. Es muy propio cuando se habla de esta verdad, que muchos se levanten. No es fácil, y lo decíamos hace unos días, porque venimos de sistemas religiosos, porque venimos de prácticas religiosas, porque venimos de mandamientos de hombres que nos los han enseñado, nos los han pasado generación a generación, y entonces se van a levantar, van a contender. Acuérdense que Jesús fue alguien que llevó un ministerio de una manera libre, no tuvo esquemas. Él predicaba en una barca en el desierto, él nunca repetía nada porque tenía esa autenticidad. Su ministerio fue un ministerio diferente, un ministerio que llegaba a la prostituta, que llegaba allí a la gente más despreciable, como todos los que cobraban impuestos, ¿no? Publicanos, todos. Y entonces los que se sentían que tenían mucho conocimiento se fastidiaban. Lo persiguieron hasta llevarlo a la muerte. Bueno, era el propósito de Dios, pero ellos también cumplieron su tarea. A Pablo lo esperaron. Acuérdense cuando él va a partir del puerto de Atenas, que le dicen: Pablo, no vayas porque te van a matar. Imagínate gente que habla de Dios, pero lo que quieren es asesinarlo a uno. O sea, ¿qué tan Dios puede estar ahí? Gente que dice amarlo pero murmura. ¿Qué tan de Dios puede ser alguien ahí? No porque hablen de mí, por lo que hacen y a quien representan, digo yo. Y entonces Pablo tiene que devolverse. ¿Se acuerdan? Que él ya no pasa el mar Adriático, sino que se devuelve, sale de Atenas, sube a Berea pasa a Filipos, perdón, a Tesalónica a Filipos atraviesa nuevamente y llega hasta hasta Troas, que era el puerto, y allí es de los días que predica. Allí es donde Eutico se cae de la ventana. Bueno, más o menos haciéndoles una cronología de ese viaje misionero, lo que pasó. Entonces era tanta la persecución que estaban enceguecidos. ¿Se acuerdan? En Jerusalén dijeron, se juramentaron que no volverían a comer hasta que no le dieran muerte a Pablo. O sea, llegar a un punto donde uno se enceguezca tanto por odio con alguien que deje de vivir su vida por perseguir la de otro.
Hoy vi un hecho así, un paréntesis. Venían dos mujeres compitiendo, una venía en una camioneta de Platón, una Chevrolet Silverado, y otra venía en moto. Y la de la camioneta venía enajenada, o sea, venía compitiéndole, y ahí al frente de la casa hay un policía acostado, y la mujer no frenó, pasó esa camioneta a lo que le daba, y la moto también, sino que la de la camioneta, ¡pum!, como que una copa de la camioneta de la caída, ¡fra!, salió rodando, y ella la alcanzó a ver, y le tocó parar, bajarse, y la de la moto se abrió y la cerró y siguió. Y yo veía eso, enceguecido, casi daña el carro por una cuestión de orgullo. No me dejo ganar y paso por encima y así la acabe, pero no me gana. ¿Y cuántas veces actuamos así? Y nada, y ahí pues me lo tiro, pues lo acabo, pero que no me van a ver la cara. Y le tocó bajarse, y decía, qué vergüenza, bajarse, recoger allá su pedazo de copa y volverse a subir. Yo decía, a veces como seres humanos, no ella, nosotros, así actuamos. Claro. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. Amén. Y guárdate tú también de él, o sea, de Alejandro, ¿no? Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, era un opositor acérrimo. 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pablo puede hacer lo mismo que hizo alguien como Esteban, como el mismo Señor Jesucristo. No me voy a llenar de argumentos, no me voy a llenar de resentimiento. No le tomes en cuenta, o sea, no te dejes afectar. ¿Sabe qué es lo que nosotros haríamos? Todo lo contrario. No se le vaya a olvidar lo que me hizo. Téngalo ahí presente, grábelo, pilas con esto, no se le vaya a olvidar lo que él me hizo. Pablo le dice, no lo tengas en cuenta, o sea, no te cargues. A veces nosotros no somos sabios, cargamos a otros, envenenamos a otros. Cuando Pablo está diciendo, me dejó, pero tú tranquilo, ese no es tu problema. A veces involucramos a gente nuestra en nuestros problemas, de gente que no tiene nada que ver. Somos poco sabios. Nada. Pablo tenía que hacer una defensa, eso está hablando de un tribunal. Y entonces era la primera etapa en un juicio. La primera defensa es cuando se hace imputación de cargos. Y la segunda defensa, cuando ya tiene que hacer defensa de esos cargos. En esa primera lo dejaron solo, o sea, que si no estuvieron ahí, menos en la segunda. Entonces todo el tiempo Pablo estuvo, ¿qué? Solo. Y es lo que le está diciendo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Ah, qué lindo esto. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y está haciendo referencia a Daniel, a Pedro, cuando él habla que el león, ¿quién es? ¿Un tipo de qué? De Satanás, como león rugiente. Habla de el enemigo. También los cristianos eran llevados a los circos romanos y eran allí engullidos por los leones. Entonces él dice, fui librado de un momento de persecución, de un momento difícil en mi vida. Ahí estaba ¿quién? Dios, para fortalecerme, para levantarme, para hacer defensa de mí, para nunca dejarme. Pablo claramente reconoce la asistencia de Dios en su vida. Él ya había pasado por otros peligros. Acordémonos en 2 Corintios capítulo 1, cuando dice ya como sentenciado a muerte, pero esto para que no confiásemos en nosotros mismos, pues confiamos nuestras vidas a quien que pueda aún resucitarnos de entre los muertos. Confianza. Vamos a terminar esta noche porque aquí ya cabe este tema y está haciendo una mención rápidamente especial de todos aquellos que hicieron parte en este ministerio. Pero el Señor estuvo a mi lado. 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila. ¿Dónde estaban ellos? También allí en Éfeso. Y a la casa de Onesíforo,
Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Vuelve y le dice por segunda vez que ¿qué? Procure venir a verlo. Eubuluto te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Mire que Pablo les dice: yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y Dios me da fuerzas para hacer lo que Él necesita que yo haga. Ni se adelanta, ni se atrasa, ni hay diablo que le quite a usted el propósito, ni hay, no, Dios le da la fuerza, y Pablo va a estar ahí hasta el momento en que Él termina ya su obra. Dios dice: hasta aquí, Pablo, vámonos, porque otros seguirán edificando en este reino hasta nuestros días. Y lo mismo sucederá y acontecerá con cada uno de nosotros. Hasta donde tengamos que hacer, vamos a estar. Nos dará las fuerzas el Señor, nos acompañará, permanecerá a nuestro lado, nos animará, su gracia nos hará cumplir el propósito. Pablo predica, escuchen esto, Pablo está en esa primera defensa. Lo han abandonado sus hermanos, sus amigos, se encuentra muy desamparado humanamente, pero es la oportunidad para Pablo de decir: pero el Señor nunca me dejó. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que Pablo aprovecha esa situación y ese espacio para predicarle a todos los que estaban allí de Jesucristo. O sea, Pablo es un hombre que donde va está cumpliendo el ministerio, hace defensa, presenta a Cristo, habla de Él y dice: y todos los que estaban allí me tuvieron que oír, porque a todos les prediqué el Evangelio. Amén. Se despide Pablo, saluda a los que están al otro lado, manda salud de los que están aquí. Y luego de esto, Pablo es cortado de este mundo para recibir su galardón y para realmente vivir lo que él había predicado: que el morir es ganancia. Amén. ¿Otro qué? ¿Otra carta? ¿Otra epístola? Sí. Primera defensa. No, tuvo que haber otra. Tuvo que haber otra. Él está hablando de algo cuando usted dice: fui a la audiencia, pero nadie me acompañó. A mi primera audiencia, o sea, o a mi audiencia preliminar, hablando en términos jurídicos. Él está hablando de un momento en su vida donde se queda solo. Pero lo más seguro es que ha habido una segunda, porque a él lo van a sentenciar a muerte. Entonces tiene que haber ¿qué? Un acto de acusación, una sentencia ejecutoria que va a ser su muerte. Entonces tuvo que haber otra audiencia muy seguramente. Pero él está narrando esa primera que lo dejaron ¿qué? A partir de ese momento solo. Cuando dice: no, y empecé mi enfermedad, y cuando me dieron el dictamen, todos me dejaron solo. Pero la enfermedad no va a terminar ahí solamente comienza, hasta que llega un desenlace. En el caso de Pablo, una sentencia de muerte, porque lo van a decapitar. Y no van a ser gente civil, sino van a ser las autoridades. Va a ser su final. Amén. No, los historiadores, y pues dicen: posiblemente se apela a la historia, pero ya no como algo sagrado ni como un hecho ya totalmente fundamentado bíblico. Sabemos que fue un mártir, pero pues por la historia se sabe que fue decapitado, cómo lo vivió, sus verdugos también se van a convertir a la hora de la ejecución. Son cosas que cuentan los historiadores, pero que ya la palabra no nos da más luces, porque es que el protagonismo siempre va a ser de Cristo. Ese es el punto, ¿cierto? Siempre va a ser Cristo el protagonista. Los detalles están en la cruz, por ejemplo, lo que tomó, lo que dijo, tembló, porque el protagonista siempre va a ser Él. Los detalles humanos ya, porque entonces terminaría Pablo siendo el gran líder, casi el Jesucristo. No, Jesucristo es Jesucristo, y fuera de Él no hay nadie. ¿Ven? Bueno, vamos a orar y vamos a terminar en esta noche. De esta manera llegamos al final de nuestra segunda epístola de Timoteo, conociendo un poco más la vida de Pablo, pero también lo que nos compete como doctrina. Amén. Todo lo que hemos hablado durante todos estos servicios acerca de este libro tan lindo y tan poderoso, y lo que realmente es el ministerio, lo que tenemos que sufrir en él, pero no como un sufrimiento agónico, sino como ese llamado, ese propósito. Y como Pablo nos anima al final de esta epístola,
que es Dios el que nos acompaña, que es el Dios el que nos fortalece, que es Dios el que nos da la capacidad a través de esa gracia para cumplir lo que nos mandó a hacer. Entonces, ni siquiera eso se trata de nosotros, se trata de Él. Y si yo llego al final de un ministerio es porque Dios me dio que la fuerza, la capacidad, la gracia para llevarlo a cabo. Ahí es donde muchas cosas empiezan a derribarse, y argumentos, y es que usted no ha hecho porque es que lo tiene en la... No, eso es más bien es pereza, porque a veces queremos justificarnos. Pablo nunca, todo lo que hemos hablado, todas las epístolas, ¿cuántas veces he mencionado yo la obra del diablo? En Corintios lo vimos, dice que se le opuso el enemigo, y los enemigos, el enemigo que se le oponía a Pablo, lo dijimos en su momento, eran los falsos maestros. Eran los falsos maestros, lo perseguían, lo querían matar, lo metían en la cárcel. ¿Quiénes hacían todo eso en la vida de Pablo? Sus opositores. ¿A quién usaba el enemigo? A toda esa clase de liderazgo religioso que querían desaparecerlo, como hicieron con Jesús. A Jesús nunca lo mataron los romanos, a Jesús lo mataron los judíos. Por eso Poncio Pilato, el día que lo va a llevar, va a empezar su crucifixión, o lo que ya conocemos como la pasión, la mujer viene y dice: Poncio, ese hombre no ha hecho nada. Mateo 27, ese hombre no ha hecho nada. Y yo anoche tuve un sueño con él. Ojo, Poncio. Y Poncio dice: tráigame en agua. Yo nada tengo que ver con la muerte de este justo. ¿Quiere que quieren? Que sueltes a Barrabás y que crucifiques a Jesucristo. ¿Quién lo mandó a matar? Los judíos. Allí, instigados por la clase de fariseica, por los religiosos de la época. Y hoy pasa igual. Los religiosos se fastidian, se molestan, se irritan, porque ellos sienten de que se ganaron algo por lo que han hecho. Pero sabemos que lo que tenemos solamente es por su puro afecto, amor y su gracia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por la bendición que nos has dado, Señor, de llegar también al final de esta segunda epístola a Timoteo. Gracias por cada espacio, por toda la salud, la fuerza que nos has dado para poder transmitir, para poder de esta manera también terminar esta etapa para lo nuevo que viene, Señor, para entrar en otra de las epístolas, seguir aprendiendo cada día más acerca de esa obra perfecta, Señor, a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, hoy solamente gratitud en nuestros corazones, que todos los que nos ven, nos siguen, de todos los que están allí pendientes de este estudio, Señor, puedan también entender, que tú mismo les hables, Señor, allí te reveles a sus corazones y vidas en todo lo que necesitamos allí empezar a cambiar y transformar. Así como esta noche hemos disfrutado, Señor, estas verdades, todo lo que pasó allí alrededor en la vida del apóstol, del siervo y del hijo amado Timoteo, Señor, de este hombre tuyo también allí pastoreando esta iglesia, con todas las dificultades, pero también con toda la convicción de servirte y de entregarlo todo por causa de tu. Ayúdanos cada día a permanecer en esta tu verdad, a ser esforzados, Señor, por medio de tu Espíritu, y a predicar este evangelio con denuedo, a tiempo y fuera de tiempo, a rearguir, a exhortar con toda sana doctrina. Hoy te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. A todos los que nos ven, muchas gracias, que tengan una feliz noche y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema, una nueva epístola, y para seguir allí profundizando en el conocimiento de las Escrituras. Bendiciones, gracias y paz sean ustedes. Feliz noche. Dios los bendiga.